Mi nombre es Azucena Cruz Martínez y pues voy a hablar sobre el galvanismo. Es una materia viva, por lo que pues más bien se refiere a que está formado por células, tejidos y líquidos que contienen en disolución una amplia gama de sustancias y elementos químicos en la forma de iones, de moléculas y de partículas en suspensión en carga eléctrica, como células, agrupaciones de células en tejidos, disoluciones y dispersiones coloides. En definitiva, la materia viva está compuesta por disoluciones y dispersiones separadas por membranas selectivamente permeables que generan gradientes o desequilibrios entre las proporciones de las distintas disoluciones próximas entre sí, como presión osmótica, presión encótica, diferencia de potencial eléctrico, nivel de polarización, etc. Y el primer concepto es el efecto ascendente y descendente en la terapia del galvanismo. Uno de los efectos consiste en producir sedación o excitación en el sistema nervioso central, basado en el sentido de circulación de la corriente de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza. El segundo son fenómenos químicos del galvanismo. El último referido nos introduce de lleno a los efectos de la corriente galvánica sobre el organismo, y para entenderlo recordaremos una reacción electrolítica muy clásica y habitual dentro del mismo. Si disolvemos en agua una de las variadas sales que nos encontramos en las disoluciones orgánicas, tomando como por ejemplo el cloruro de sodio, al entrar en contacto en el agua como disolvente, la sal se disocia en iones. Y el que sigue son efectos del galvanismo. Los efectos electroforéticos más importantes dentro del organismo serían efecto electroforético por disociación iónica. El otro es de efectos de la alteración metabólica. El siguiente efecto de hidrólisis. El siguiente efecto de los electromosis. Efecto electroforético secundario, efectos polares. Y bueno, el otro son las quemaduras con interrumpidas galvánicas. Otra forma o variante de aplicar galvanismo sobre el organismo consiste en hacer interrupciones en la aplicación de la corriente galvánica, de suerte que la eficacia resultante va a ser la media obtenida del tiempo con que se aplica la intensidad máxima de los impulsos, menos el tiempo de los reposos. Con estas corrientes sí se supone que es galvánico, y es muy reducido. Normalmente nunca se quemará, pero si es elevado con frecuencia podremos quemar sin entender muy bien el por qué. El otro es el proceso crónico. Y esto supongamos que ha pasado tiempo sin resolverse el problema y la lesión se cronifica, convirtiéndose en una zona de edema indurado, en estado de gel atrapado entre una red de fibras de colágeno poco dolorosas, además de un cierto nivel de impotencia funcional en momentos de requerimiento al esfuerzo por degeneración cicatricial de los tejidos lesionados. El otro es el baño galvánico. Para influir sobre el sistema nervioso referido en el párrafo anterior, se practican baños galvánicos en todo el cuerpo o grandes zonas de él, sumergiendo al paciente en una bañera. La bañera es de material aislante más grande de lo habitual y con placas metálicas en sus paredes a modo de electrodos. Cada electrodo puede seleccionarse independientemente como cátodo. Y el último concepto que voy a mencionar es el microgalvanismo.
en una técnica basada en la aplicación del galvanismo en dosis muy bajas, es decir, poca intensidad por centímetros cuadrados. Se realiza con una envoltura de vendas anchas humedecidas por toda la zona a tratar o incluso por todo el cuerpo, de manera que sea a través de las vendas humedecidas y la piel por donde circule la corriente. Sobre los vendajes húmedos se arrollan cintas de goma conductoras a las que se aplican de terminales del cable que llevan a la corriente. Dichos arrollamientos de goma quedan separados en dos secretores, uno proximal y otro distal. Y pues esto sería todo y muchas gracias.